¿no? Entonces dice la palabra del Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces cuando tenemos pruebas tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. ¿Qué debemos de hacer para ser perfectos, hermanos? ¿En qué momento debemos de ser pacientes? En las pruebas, en las luchas. Día a día todos tenemos luchas, de cualquiera. Sea de salud, sea lucha de dificultades con los hijos, pero todos tenemos luchas. Y debemos de tener paciencia, como dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Voy a leer como introducción. Dice, la vida cristiana está llena de pruebas, pero esas pruebas no vienen para destruirnos, sino para formar en nosotros el carácter de Cristo, comenzando con el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, así como la bondad. ¿Sí? Amén. Entonces tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Amén. Dice, estamos seguros que Dios tiene el control de cualquier situación. ¿Estamos seguros? Amén. Y sus promesas se cumplirán en tu vida y en la de tus seres queridos. Solo sé paciente y deposita todos tus problemas en las manos de Dios. Amén. ¿Quién es paciente y quién deposita sus problemas en las manos de Dios? ¿Todos? ¿Seguros que todos depositamos en manos de Dios todas las dificultades? ¿Hemos sido pacientes cuando hay un problema y no vemos que termina? Y prosigue y no vemos. Somos pacientes, nos desesperamos, nos apartamos de orar, nos cansamos de orar cuando vemos que el problema o la dificultad o la enfermedad no cede. Somos pacientes, esperar en el Señor. Amén. Dice, les voy a leer el significado de la paciencia. Dice, ¿qué es la paciencia? Dice, capacidad de soportar las adversidades, las pruebas y las demoras con fortaleza, sin enojo ni frustración. Amén. Entonces la paciencia la debemos de soportar pacientemente. Las pruebas las debemos de soportar pacientemente. ¿Y somos pacientes, hermanos, en las pruebas que tenemos? ¿Somos pacientes al día a día cuando tenemos dificultades en el trabajo? ¿Somos pacientes? ¿No explotamos cuando alguien nos habla mal? ¿Quedamos callados? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Dice, somos pacientes aunque tengamos varias pruebas. Ahora, vamos a ver un ejemplo de paciencia. Vamos por favor al libro de Job. Job, capítulo 1, versículo 13 al 22. Amén. Me dicen un amén cuando lo tengan. Aquí vamos a ver yo creo que todos conocen la vida de Job, qué fue lo que le pasó a Job. Amén. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos un acontecimiento como Job? Que tuviéramos una noticia. A veces nosotros nada más con que nos digan que nos vamos a quedar sin trabajo, nos impacientamos, nos desesperamos y no somos pacientes. Y aquí en Job es un ejemplo claro de paciencia, porque a pesar de que todo lo perdió, todo, riquezas, familia, aquí en estos versículos donde nos dice, pero dice en otros versículos que su esposa le dijo que se muriera y que negara a su Dios. Y en otros versículos dice que después de que todos lo abandonaron, le dio sarna. Y en otros versículos más adelante, más que estaban largos y no los puse, dice que sus amigos vinieron y le empezaron a criticar, que algo tenía, que tenía un pecado grande y que por eso le estaba pasando todo eso. Imagínense todo lo que Job vivió. Este es un claro ejemplo para nosotros en la paciencia y confiar en Dios, porque él, a pesar de todo lo que le pasó, él confiaba en Dios. Él sabía que Dios estaba con él, a pesar de que su esposa, sus hijos murieron, sus amigos lo traicionaron, vamos a decirle así, lo engañaron, lo difamaron, le dijeron que algo tenía, que por eso todo le estaba aconteciendo. Aún así Job prevaleció con el Señor. Nosotros podemos prevalecer con el Señor, aunque tengamos problemas. Hemos sido pacientes en espera. A mí una vez me tocó que no tenía trabajo, la verdad sí es desesperante, y a veces sí perdemos la paciencia. A mí me tocó un tiempo que teníamos escasez y es desesperante. Y es desesperante doblar rodillas y no ver resultados. Es desesperante doblar rodillas y no tener para comer. Es desesperante que tu hijo se va a la escuela y no tengas para darle que compre algo en la escuela. Y a veces se pierde la paciencia. Cuando yo estuve leyendo esto dije, todo lo que pasó este hombre a lo que yo pasé en ese entonces no es nada. No es nada. Y yo perdí la paciencia. Ahí me confrontó el Señor. ¿Y por qué a veces perdemos la paciencia? Porque no creemos que Dios tiene el control, como dice su palabra. Él tiene el control de todo. De todo. Y a veces la impaciencia de nosotros nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Somos impacientes. Y yo recuerdo que en ese entonces yo buscaba trabajo por mis fuerzas, porque yo oraba y no veía resultados. Y luego yo lo quería hacer por mis fuerzas, por mis pensamientos, por lo que yo pensaba
No, ahorita voy a ir acá y pido trabajo, ahorita voy allá y pido trabajo. Y a veces no es así. A veces cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos crisis económica, lo primero que debemos de hacer es doblar rodillas y clamarle al Señor. Dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y ser pacientes cuando Él responda, porque Él va a responder. Ahorita vamos a ver que a pesar de todo lo que le pasó a Job, el Señor le devolvió la sanidad, le devolvió al doble lo que él perdió. Pero él nunca fue impaciente. Él esperó en el Señor, aunque toda la gente le decía que estaba mal, que le estaba pasando eso porque algo hizo. Y él fue paciente, siempre. Vamos a ver Job, capítulo 42, versículo 10. Ahorita vamos a ver cómo el Señor responde. A pesar de que pasemos tribulaciones, a pesar de que veamos que no hay resultado en lo que nosotros queremos, Dios siempre está obrando en cada uno de nosotros. Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Dios no se olvida de nosotros en ningún momento. Mas en cambio, a veces nosotros desfallecemos en la oración, a veces nosotros nos deprimimos porque no vemos los resultados que nosotros queremos. Por eso a veces entra la depresión, entra la ansiedad, y eso nos lleva a impacientarnos. Pero debemos de ser como Job, paciente, y orarle a Dios. Y ahorita vamos a ver qué hizo Job para que Dios escuchara su clamor. Vamos a Job 42, versículo 10, capítulo 42, versículo 10. Amén. Ya estamos ahí. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El 11, hermano. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Alabado sea el Señor. El Señor no se olvida de nosotros nunca, a pesar que nosotros no veamos nada. Él está obrando. A veces el Señor, si han visto Job, de Job, que la palabra dice que Satanás estaba vagando y llegó ante el Señor y le dijo que qué hacía, que si le quitaba todo a Job, él iba a negar que no es su Dios. Si le quitas todo, él te va a negar. Y ahí vemos que Dios le dio permiso que tocara a Job. Y aún así, todo lo que sucedió y todo lo que leímos, Job no negó al Señor. Job no se apartó de la presencia del Señor, aún lo que le pasó. Este es un ejemplo para cada uno de nosotros. No debemos de apartarnos de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la paciencia para soportar toda tribulación y todo problema. Amén. Y dice, ¿qué hacía Job mientras estaba en su aflicción? ¿Qué hacía Job? ¿Y oraba por quién? Por sus amigos, a pesar que ellos le decían cosas que a Job le molestaban, y aún así oraba por sus amigos. Amén.
Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en tribulaciones? ¿O qué debemos de hacer nosotros cuando estamos en tribulación? En oración y tener paciencia y esperar en el Señor, porque Dios nunca nos abandona, jamás nos abandona. Y ser pacientes, porque todos tenemos pruebas. Yo le decía a mi esposa cuando estaba haciendo esto, le digo, fíjate, como si todos tenemos pruebas. Cuando yo empecé a dejar de tomar, habían amigos que se acercaban a mí y me daban cerveza y me daban cigarro y me ponían las cosas así. Yo tenía un micro y me las ponían ahí. Esas son pruebas que el enemigo ponía para que yo cayera. Pero yo recuerdo que yo oraba en mi mente: Señor, fortaléceme, no me permitas volver a caer. Y era paciente, o sea, yo esperaba que el Señor me apartara, porque Él me apartaba a la gente de que me venía a hacer mal. Él me la quitaba. Él me la quitaba. Venía unos y se apartaban y dejaban de hablarme. Y bien dicen que cuando tú buscas de Dios, se van los amigos que eran tus amigos, según, se apartan de ti. Cuando uno está en oración, cuando uno está pidiendo y clamándole al Señor, porque yo le clamaba que me ayudara a salir, que yo le clamaba que me sacara de donde yo estaba, y Dios responde. Yo no dudo que el Señor, que Job le clamaba al Señor, le decía: ayúdame, Señor, ayúdame, fortaléceme en esta prueba. O sea, no le pedía que diera, fortaléceme para pasar esta prueba. Igual yo le pedía al Señor: fortaléceme para pasar esta prueba. Yo no quiero volver a caer, yo no quiero volver a hacer las cosas que hacía antes. Fortaléceme. Y Dios escucha. Y Dios siempre está con uno, siempre te fortalece. Amén. Gloria a Dios. Y dice, entonces, ¿dejamos de orar cuando tenemos pruebas? No dejemos de orar, hermanos. No dejemos de clamar, no dejemos de pedirle. Aunque no veamos nada, no dejemos de hacerlo. Aunque no vean, yo recuerdo que nosotros orábamos porque no teníamos trabajo, no teníamos venta en ese entonces. Y clamábamos y no veíamos nada. Yo veía a mi esposa y me veía: ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? No tenemos ni para invertir. Pero Dios es maravilloso. Dios siempre ponía a alguien para poder hacer adelante. Siempre nos ponía a alguien. A veces no teníamos para comer y a veces llegaba alguien, ya sea mi hermana, ya sea el vecino, y nos llevaban un taco. Pero jamás el Señor nos dejó sin alimento. Jamás. Aunque sea un plato de sopa, un plato de frijoles, nunca nos faltó. Jamás. A pesar de esa tribulación, a pesar de mi desesperación, porque yo como cabeza, como varón, estaba desesperado, pero Él nunca me dejó. Y en esas pruebas Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En esas pruebas Dios tiene un propósito para cada quien. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando estaba en esa prueba de apartarme del vicio, el propósito de Dios era llevar la palabra de Dios a los amigos que tenía. Porque después de que me llevaban de tomar, después que ya no tomaba y me querían dar, después venían amigos y me preguntaban: ¿y cómo le hiciste para dejar de tomar? Había un propósito de Dios en mí, poder compartir la palabra a ellos. Le digo: yo no hice nada, nada más me di por derrotado y me puse a los pies de Cristo. Y Dios hizo todo. Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me salvó y me da vida eterna. Es todo lo que hice. No hice nada, no me esforcé más. No fueron con mis fuerzas. Yo me acuerdo que me veían: ¿en serio? Sí, en serio, hay un Dios de poder. Ya no eres tú, es Dios que vive en ti. Es el que te va a hacer salir de todo esto. Él es el que lo va a hacer, porque yo no hice más que clamar
y pedir y decirle que yo ya no quería seguir viviendo de esta manera. Y todo lo demás, Él lo hizo. Él me apartó hasta de gente que no tenía que estar conmigo. Me sacó de ese trabajo donde estaba. Me llevó a otro lugar. Ahora sí me pasó como Abraham, me sacó de mi tierra y mi parentela. Y me apartó. Y el proceso siguió. Y gloria a Dios porque sigue el proceso hasta el día de hoy. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, entonces no hay que apartarnos del Señor. Hay que clamarle, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese fruto de la paciencia. Amén. Dice, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver en Génesis. ¿Quién conoce la historia de José? José el soñador. Génesis 37, 18, 28. Está largo estos versículos, pero vamos a leerlos. Génesis capítulo 37, versículo 18 al 28. Amén. Me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Le decían José el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos a alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Todo esto le pasó a José. Y José, a pesar de todo eso, fue paciente, porque José amaba al Señor. No sé si recuerdan que José tenía sueños, que todos se arrodillaban ante él y esto. Todo eso José tenía sueños. Eso era lo que a sus hermanos les daba molestia, que como ellos iban a doblegar ante él. Seguimos leyendo en Génesis 39. Y aquí podemos ver que el Señor, a pesar de las pruebas que pasemos, Él siempre está con nosotros, siempre, nunca nos abandona. Todo esto que le pasó a José tenía un propósito. A lo mejor José no lo entendía en ese momento, a lo mejor no comprendía, pero aún así él era paciente y esperaba, a pesar de todo lo que le sucedió. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 31. Dice,
Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa de allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alcanzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así: me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén. Aquí vemos que José pasó muchas pruebas, muchas dificultades desde que sus hermanos lo vendieron, desde que Potifar lo compró. Y aún así, todo eso que pasó José, tuvo paciencia y esperó en el Señor. Y aún en esa dificultad que la esposa de Potifar lo quería hacer que se acostara con ella y lo metieron a la cárcel, José nunca se renegó de Dios, nunca se apartó, nunca se vio que estuviera desanimado. Él tenía paciencia y esperaba en el Señor, porque había un propósito en su vida, siempre. Y ya conocemos la historia. Cuando él estuvo en la cárcel,
el encargado de la cárcel le dio el poder a él para que pudiera cuidar de todos los reos ahí. No sé si han leído lo que sigue de José. No lo quise leer porque está largo, pero lo van a narrar. Y ahí en la cárcel él cuidaba de los reos. Y el faraón tuvo un sueño y estaba buscando a ver quién le leía, quién le decía ese sueño, de qué se trataba. Y el copero le dijo que había en la cárcel así un hebreo que podía leerle el sueño. Pero como Dios utiliza, aún en las pruebas, nos utiliza. Aunque estemos pasando dificultades, Él está con nosotros aún así. Y entonces José fue con el faraón, y el faraón lo puso en segundo a su mando. Pero José nunca se desesperó, él fue paciente. A lo que vamos, tenemos que tener paciencia en las pruebas. Tenemos que ser pacientes a pesar de que veamos que las cosas no están bien, a pesar de que veamos que todo el mundo nos ataca, hasta nuestra propia familia a veces nos atacan. Tenemos que ser pacientes y no desesperarnos. Amén. Dice, y entonces el faraón lo puso como segundo de Egipto. Esto lo podemos ver en el versículo de Génesis 41. No, este no lo vemos, así mejor porque está larguísimo. Entonces aquí podemos saber a José, todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Lo vendieron sus hermanos, cayó en la cárcel, la esposa de Potifar lo acosaba, y él nunca se desesperó, siempre fue paciente, y él esperaba en el Señor. Y el Señor siempre tiene un propósito en nosotros, a pesar de lo que pasamos. Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y José llegó a ser el segundo del faraón, porque Dios sabía que en ese tiempo iba a haber una hambruna, y Dios iba a utilizar a José para que su pueblo no pasara hambres, y sus hermanos y su familia, para volver a ver a su familia. Y se perdonaron, ¿no? Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si estamos pasando tribulaciones, si estamos en estos momentos, no sé, cuestión de economía, de salud, dificultades con los hijos, dificultades en el trabajo, no tenemos trabajo, no se impacienten, hermanos. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y Dios nos va a proveer de las necesidades que tenemos. Él siempre lo hace, Él nunca llega tarde, llega en el momento preciso, cuando lo necesitamos. Él nunca llega tarde. Amén. Vamos a ver, dice, gracias a Dios, el propósito de Dios en la vida de José, el pueblo de Israel no murieron en la hambruna. Esto lo vemos en Génesis. Vamos a ver Génesis 50:10, por favor. Génesis 50:10. Ahí creo que me equivoqué. Dice, y llegaron hasta el área de Atad, y que está al otro lado del Jordán. Enderecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Creo que me equivoqué de eso. Bueno, entonces Jesús, vamos a ver ahora un ejemplo en Mateo 26:40, por favor. Y aquí vamos a ver que Jesús es el ejemplo vivo que debemos de seguir de paciencia. ¿Ustedes creen que Jesús no fue paciente con nosotros? ¿Y sigue siendo paciente con nosotros?
Dios tenía un propósito en nuestro Señor Jesús, en esta vida. ¿Eh? Dice 26, 40 y 45. Aquí vamos a ver cómo Jesús era paciente con nosotros y con sus discípulos. Dice, Dios fue paciente con sus discípulos a pesar de cómo era cada uno de ellos. En Mateo 26, 40, 45 lo podemos ver. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí podemos ver cómo el Señor es paciente, porque le dijo a sus discípulos, vamos a orar, acompáñenme a orar. Y los discípulos se durmieron. Y el Señor no arremetió con ellos, ni les llamó la atención, ni nada. Aquí podemos ver la paciencia del Señor, a pesar con sus discípulos. Y a pesar con nosotros, Él tiene paciencia con nosotros. Amén. Él siempre ha tenido y tendrá, y siempre Él nos ama tanto que nos tiene paciencia. Dice que Él perdona multitud de pecados. Él es amor. Él siempre está con nosotros. Él nunca se aparta de nosotros. A pesar de que nosotros no somos fieles a veces desfallecemos, a veces no hacemos las cosas correctamente como Dios nos lo pide. Amén. Y tenemos que estar con el Señor en oración. Dice, fue paciente en la cruz también. Eso lo podemos ver en Isaías 53, 7. Él fue paciente con nosotros en la cruz, porque Él esperó el tiempo de Dios para entregar su vida. Amén. Isaías 53, 7. Él sabía que tenía un propósito que Dios le había dado, que iba a tener que entregar su vida para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras vidas. Y Él fue paciente a pesar de que lo golpearon, a pesar que lo latigaron, a pesar de que lo escupieron. Él nunca abrió su boca. Amén. Vamos a leer Isaías 53. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Él no abrió su boca. Él esperó. Él tenía un propósito. Dios tenía un propósito en su vida. Él tenía que ser crucificado para que nosotros podamos tener salvación eterna. Y Él es paciente, y hasta el día de hoy es paciente. Está esperando que volteemos nuestro rostro y entreguemos nuestra vida a Él, porque solo en Él hay palabras de vida, solo en Él hay vida eterna. Y tenemos que ser pacientes a pesar de que estemos pasando tribulaciones, a pesar de que estemos pasando problemas. Tenemos que ser pacientes y esperar en la respuesta del Señor. Así como Jesús, Él tenía un propósito en esta vida, y Él esperó la respuesta del Señor, y Él ahora está sentado a la derecha del Padre. Ese era el propósito,
que Él estuviera ahí. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un propósito en esta vida. Todos de nosotros tenemos un propósito. Hay un propósito en nuestra vida general para cada uno de nosotros. Y ese propósito de Dios para nosotros es llevar su palabra, el evangelio, llevar las nuevas a cada uno. Amén. Ese es el propósito que tenemos generalmente todos. Llevar el por qué el Señor fue crucificado, el por qué el Señor dio su vida por nosotros, que la gente sepa por qué fue y por qué pasó todo eso. Amén. Y Él es el vivo ejemplo de todo lo que Él pasó, es el vivo ejemplo de que Él no abrió su boca, que Él esperó pacientemente, Él esperó, Él sabía, Él lo hacía por amor por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Y todavía hasta el día de hoy el Señor muestra su paciencia para cada uno de nosotros. A pesar de que a veces no hacemos las cosas correctamente como deberíamos de hacerla, Él es paciente porque Él sabe que vamos a llegar a la meta, vamos a llegar a la altura del varón perfecto. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza. Cerramos nuestros ojos y escuchamos esta alabanza. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Aleluya, gloria a Dios. Y la gloria al Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible.